Cuando escuché a una persona que decía que conocer el nombre de algo te confería poder sobre ese algo, me hizo pensar bastante, porque llegué a la conclusión de que hasta el mismo Dios temía a los humanos, ya que esos pobres mortales podían conocer su nombre y controlarlo. Por eso supongo que tenía la norma los humanos de no nombrarlo ni conocer su verdadero nombre. En este caso no se trata de eso. Hoy voy a explicar el nombre elegido para este podcast. A las narraciones, que recuerdan en parte los hechos reales y en parte ideas, fabulosos acontecimientos y valores de un momento concreto de una sociedad, se les llama mitos. En él, los personajes encarnan fuerzas de la naturaleza, virtudes, valores, miedos, viajan a lugares extraños y exóticos, llenos de retos, desafíos, y normalmente suele haber un camino de aprendizaje, y todo para llegar a una meta, que en ocasiones suele ser lo de menos. Si al comienzo estas narraciones tenían un mensaje concreto, más adelante necesitan una interpretación más libre, porque normalmente esa sociedad en la que aparecieron esos valores ha ido cambiando, pero continúan esos mensajes inamovibles. Relatos, narraciones que primero comenzaron con la transmisión oral y finalmente fueron escritas, y que quedan como sesgo, como referente de un tiempo pretérito, al que se suelen acoger cuando vienen mal dadas, pero que si te pones a mirar, no se ajusta a esa sociedad que ha ido evolucionando. Y por eso necesita esa interpretación libre. Diario de Argifonte es mi diario sonoro. En versión podcast. Versión para llevar. Take away. Versión para descargar. Espero que te guste. Espero que te guste mucho. Espero que te guste. Huelga decir que las redes sociales nos han hecho cambiar mucho nuestro comportamiento. Si antes éramos muy celosos con nuestra intimidad y en ocasiones reticentes hasta decir basta, ahora publicamos a los 4 puntos cardinales no solo nuestra intimidad sino nuestra privacidad. Además, el anonimato se mete por medio y ya nos liamos pensando que una cosa es otra, que dentro es fuera, que arriba es abajo. Bueno, esto creo que es otro tema de otro momento. Bueno, el anonimato es la condición de la persona que oculta su nombre o su personalidad. Por otro lado, la privacidad es la parte más profunda de una persona, sus sentimientos, su vida familiar, las relaciones de amistad. Además, es información de alguien o de algo que no puede hacerse pública sin permiso expreso. Por eso, normalmente le damos ese permiso expreso con el sí, acéptalo, que si no, no podemos instalar eso que parece maravilloso, aunque a los 2 días ni nos acordamos que lo teníamos instalado. La intimidad es similar a la privacidad, pero que además puede ser una relación muy estrecha y de gran confianza. Antes era raro escuchar a alguien dar su propia opinión, si no era en un bar o en un grupo de amigos. Desde la aparición de las redes sociales han habido más personas que expresaban libremente las cosas. Eso sí, si como sociedad ha logrado superar ese miedo a hablar de política y de otros asuntos, lo que no ha superado es la edad de pubertad mental en la que se encuentra alojada. La larga sombra de la dictadura hace mella aún. Otra cosa que no ha aprendido aún esta sociedad es a respetar a los demás, y menos aún cuando nos ponemos a exigir respeto por temas ridículos, solo por hacerse notar, por molestar, por buscar minutos de gloria, aunque con ello se le meta fuego a la sociedad misma. La crispación por votos. Crispación como el pan nuestro de cada día. Aún no hemos madurado y, lejos de hacerlo, vamos de mal en peor. El diario personal de Víctor Gabriel. Y ahora dirás tú, ¿qué tiene que ver esto con el nombre del podcast y del blog? Bueno, pues en 2011 se produjo un momento de madurez, de estos que ocurren de vez en cuando. A estos momentos te puedes subir, ya que es una coyuntura de apertura mental, de crecimiento, o bien esperar unos años más adelante y subirte a su contrapunto, que siempre hay, en el que se produce ese cierre mental, de decrecimiento de libertades, de vuelta a la cueva, a mirar sombras encadenados, como si esas sombras fueran la realidad misma, como estamos ahora mismo, o vamos de cabeza a ello. En ese momento, en 2011, se produjo una combinación entre el uso de redes sociales, de apertura mental, de hartazgo,
de mucha gente que, si bien no tenía claro qué quería, empezaba a tener muy claro qué era lo que no quería. Me introduje en el mundo del blog en 2010 como un blog de notas o un cuaderno de campo en el mundo de Linux. Cuando saltó el 15 de mayo de 2011 comencé a aprender muchísimo y a hacerme muchísimas más preguntas aún. Usaba Diáspora y Statusnet como redes sociales, aunque la principal era Twitter. En esta red social de microblogging solo permitían 144 caracteres y no existían esos hilos como los de ahora. Veía gente que lanzaba publicaciones tras publicaciones en ese mare magnum de miles de publicaciones por segundo. Mensajes que podían perderse y de hecho se perdían. Otras personas escribían textos y hacían capturas de estos, con lo que podían mandar muchas más líneas, muchas más ideas, muchas más palabras en un único tuit. Yo al principio no, pero poco a poco decidí expresar mis ideas y si antes con una o dos publicaciones, como mucho, de 144 caracteres tenía de sobra, poco a poco la complejidad de las ideas obligaba a expresarme con más palabras. Hacía falta la contextualización, ya que la figura del personaje graciosete, en ocasiones grotesco, el enterado, el odioso, el troll, o el indignado por superficialidades hizo acto de presencia, así que me obligué a expresar más y puntualizar mucho más aún, si cabe, cada una de las ideas que expresaba. Y así llegué al blog personal. Fue llegar y ver a los periodistas ofendiditos diciendo que escribir no es bloguear, que bloguear es de profesionales y no de gente que junta letras. Vamos, que si tienes presente lo que está ocurriendo desde hace pocos años con los podcasts, creo que te puedes hacer una idea. Diario de Argifonte, un diario hecho podcast. De forma que si me faltaban caracteres para expresar correctamente lo que quería, o al menos intentarlo, y no tenía suficiente con los 144 caracteres de un tweet, decidí abrir el blog y ponerle el nombre de Más allá de 144. Por comodidad, este blog lo creé en Blogger. Allí expresaba lo que deseaba de la forma más respetuosa y responsablemente posible. Y podía extenderme y desarrollar todas las ideas sin las limitaciones de un tweet. Lo alojé en Blogger, de Google, pero las noticias de Google, de Wikileaks y luego más tarde de Edward Snowden, en el que denunciaba que el espionaje era mundial, hizo que deseara cambiar de plataforma de blog, con lo que me fui a WordPress. Eso sí, tengo que decir que el número de visitas bajó considerablemente. Por un lado, no había esos bots y por otro lado, Google te penalizaba por no estar en su plataforma de blogs. Desde antes de los mediados de los 90, mi nick era Hermes Gabriel. ¿Y por qué Hermes? Pues porque me llamo Víctor Gabriel. Gabriel es el arcángel mensajero divino, y eso es en la mitología cristiana. En la mitología griega era Hermes, de forma que al final decidí ponerme Hermes Gabriel. De hecho, puedes ver en Twitter que soy @Hermes_Gabriel. Y fue el último dios en entrar en el Olimpo. Esto es Diario de Argifonte, el diario sonoro de Víctor Gabriel. Mi primer contacto con la mitología fue a corta edad, y gracias a un cómic. Se trataba de un volumen ancho de pasta dura. Lo miraba y lo remiraba, y cuando ya logré aprender a leer, lo leí desde la primera hasta la última en muchas ocasiones. Una de las historias era la de Midas y su avaricia. ¿Cuántos sinvergüenzas a día de hoy deberían de leerla? Otra de las historias era Apolo, llevando el sol de un lado a otro del cielo. En esa aparecía un dios con alas en los pies, muy astuto, muy hábil, elocuente, llamado Hermes. Con el tiempo fui leyendo más sobre las aventuras de este dios que me llamó muchísimo la atención. Una de sus facetas era la de mensajero de los dioses, del mismo modo que pasaba con la mitología cristiana, que era el arcángel Gabriel, mi segundo nombre. De manera que me dio por ir buscando similitudes entre la mitología cristiana y la griega. Equivocado o no, identifiqué a los dioses, semidioses y héroes con los santos cristianos. Más bien como una necesidad social de tener figuras arquetípicas necesarias de ejemplo e ideales. Sé que algunos se rasgarán las vestiduras con lo que he dicho, pero bueno, se supone que somos libres, ¿no?, para pensar lo que queramos.
sin ofender a los demás, aunque el problema muchas veces no depende del que habla, sino del que recibe el mensaje y su capacidad para entender las cosas. Volviendo a Hermes, seguí leyendo sobre sus aventuras, y una de ellas sobre la aventura de Argos. Zeus estaba intentando establecer un nuevo orden de poder, intentando repartir el poder entre los hombres, semidioses y dioses, que el poder estuviera algo más repartido. Puede que sea una interpretación errónea, pero me pareció interesante verlo de esa forma. Para ello, comenzó a tener relaciones sexuales con humanas, ninfas, diosas, etc. Una de estas figuras era Io, dicen que sacerdotisa de Hera, esposa de Zeus. Hera la convirtió en vaca y la guardó protegida por Argos, un gigante con 100 ojos. Aquí me dio por pensar que realmente la cebó hasta ponerla bien gorda y para que fuera poco deseable por el dios, y luego la puso en una gran fortaleza vigilada por al menos 50 soldados bien armados. Lo que en nuestros días, y por recortes, sería un retoque fotográfico de la susodicha, ahorro en dietas, y un pringao vigilando desde una central con gran multitud de cámaras colocadas en un complejo en la que estaría un sistema automático de defensa. Hermes fue mandado por Zeus para que rescatara a Io. Resulta que Hermes se encontró con Argos. Argos era un titán con 100 ojos y veía que siempre tenía algún ojo abierto, por lo que le resultaba imposible poder pasar a salvar a Io. Para ello Hermes comenzó a contar historias una tras otra hasta que se quedaron dormidos todos los ojos, momento en el que aprovechó para matarlo y rescatar a Io. Si esto no es muestra de un asalto en toda regla, en el que se logra burlar la vigilancia de los centinelas y las cámaras para lograr un rescate, no sé qué será. Así que me dio por pensar que, tras ese espionaje masivo de la NSA y de sus atláteres, no son otra cosa que Argos y que Io secuestrada es la democracia. Por lo que me pareció que la labor de Hermes es más que interesante y necesaria. Opté por el epíteto de Hermes, Hermes Argifonte, Hermes el asesino de Argos. De manera que este blog plasma cuentos, relatos y opiniones mostradas del mundo desde una visión diferente, tratando temas que damos por sentados, por sabidos, y lograr el rescate de la democracia. Ya sé, muy presuntuoso quizá, pero bueno, acabando todos nosotros con esos sistemas de vigilancia, ya que sea por saturación o por desconexión, nos terminan dejando tranquilos. Me da igual lo que dijera Aristóteles, Maquiavelo u otros sobre un animal político más que social. No somos como las hormigas, por lo que el estado natural de la especie humana es la democracia y debemos rescatarla y protegerla. Cualquier tipo de estado diferente no es más que muestra de avaricia y crueldad de unos pocos, permitida por la desidia, el miedo, el apoltronamiento de unos muchos en posturas fáciles. Con posturas fáciles me refiero a que solo se preocupan de la realidad más próxima e inmediata, sin ver que lo que pasa más allá también les afecta o les afectará en un futuro próximo. Por lo que, por extensión, el diario de Argifonte blog pasó a ser el diario de Argifonte podcast. Con esto sí ha terminado por hoy. Espero que te haya gustado y lo compartas con tus amigos. Si no es así, puedes aprovechar y compartirlo con tus enemigos. Puedes descargarlo para mejorar las estadísticas y luego lo escuchas cuando puedas. Puedes suscribirte a este podcast en tu plataforma favorita. Para ponerte en contacto puedes hacerlo a través de argifonte.podcast@gmail.com o a través de las redes sociales que se indican en los comentarios del episodio. Ya sabes que hay un canal de Telegram, cuya dirección es t.me/argifontepodcast. Cuídate para cuidar a los demás y recuerda que el tiempo corre, vuela, así que apresúrate despacio.